Señor les bendiga, amados hermanos. Como les dije, estamos aquí con nuestra hermana Roxana Méndez. Muchas gracias, hermana, le doy la bienvenida. Muchas gracias por querer compartir con nosotros su testimonio. Estamos teniendo pues estos testimonios que yo sé que van a servir, ¿verdad?, para las personas que estén pasando por alguna situación. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que no es fácil entre trabajo y el hogar, la iglesia, todo, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque hemos entendido, ¿verdad?, que lo que dice la palabra del Señor en Daniel 4:2, dice: me es grato darles a conocer las señales y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. El Señor, el Dios Altísimo, ha realizado mucho favor para nosotros. Él es nuestro sanador. Y como siempre decimos, la palabra es nuestra medicina, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Así que bienvenida, gracias, hermana. Gracias por estar aquí y gracias por querer compartir con nosotros. Amén. Esto que es tan importante. Pues es para mí de bendición, la verdad, ser parte de todo este programa que ustedes están llevando en su iglesia. La verdad, me es de bendición también para mí. Gracias por la oportunidad. Para mí es de bendición, la verdad, poder compartir parte de las cosas bendiciones que Dios va haciendo en mi vida, día a día y en mi familia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hermana, ¿nos podría comenzar diciendo cómo pasó esto? ¿En qué momento se dio cuenta? ¿Cómo fue? Bueno, esto fue hace 11 años, en el 2010. Recuerdo que fue en septiembre 18 que surgió esto. Fue un día pues normal, la verdad. Yo tenía un dolor en mi espalda y ya venía padeciendo de ese dolor. Sí. Bueno, parte de las cosas, soy poca para tomar el agua y siempre he padecido de un dolor en la espalda. Entonces un día pues venía yo con ese problema de los dolores de espalda y todo, y un día le digo a mi esposo: yo siento que ya no puedo, le digo que este dolor va avanzando, le digo, y se me hace raro que ya no es como los riñones, así. Entonces me dice: no, vamos, nos fuimos a una emergencia. Pero yo siento que fue un momento en que Dios también tenía preparado parte de lo que Dios tenía para mí en esa ocasión, y yo me fui con la mentalidad que mis riñones algo estaba pasando. Okay. Entonces fuimos y todo, y me hicieron todos los tests ahí y me dijeron: no, todo está bien, tus riñones. Y me recuerdo que en esa ocasión le digo yo a mi esposo, me pusieron una inyección y todo se me alivió en un instante. De esas inyecciones que usted siente, se fue todo rápido. Sí, entonces, pero le decía a mi esposo, yo siento que hay algo más. Yo siento que el dolor que se fue al momento, pero hay algo más. Y Dios es tan maravilloso con uno, que puso la persona adecuada para que nos atendiera un enfermero. Sí. Y entonces nosotros, me acuerdo que le dijimos, ¿cómo salieron los exámenes? Pues todo sale bien. Es que le digo, yo siento que los riñones siempre han padecido algo. Déjame chequear algo más. Dijo, no era el médico, era un enfermero. No. Entonces el enfermero, a pesar que no le habían dado esa orden, él fue a chequear más. Entonces, en ese momento dice, hay algo más en tu examen, dice, que se te hizo, dice, y ya se lo comunicó al doctor lo que había sucedido. Entonces dice, ¿quién te dio la orden para hacer ese test? Le dijo, sí. Yo sé que era Dios trabajando en ese momento. Entonces vino y me empezaron a hacer otros test más por lo que encontraron en ese momento. Entonces vino, me metieron al escáner. Y ahí iba saliendo que yo iba por lo de los riñones según, y me va saliendo que tenía el cáncer. Fue algo que yo digo, era Dios trabajando para que sucediera el milagro de Dios. Sí, fuera descubierto y Dios se pudiera glorificar en ese momento. Entonces, le doy gloria a Dios porque todo lo hacen en un momento adecuado, oportuno para nosotros. Así que a partir de septiembre fueron momentos difíciles, pero momentos de los cuales yo pude ver la mano de Dios glorificándose en mi vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando le descubrieron, hermana, esto en los exámenes, no se recuerda, no le dijeron en qué
stage estaba, porque hay veces que lo descubren siendo muy temprano, stage 1 o 2. Cuando es 3 ya está bastante avanzado y a veces es un poco difícil tratar y ya vienen esos pensamientos de muerte, porque sabemos que nuestro adversario, nuestro enemigo siempre está tratando, ¿verdad?, de atacar. ¿Y dónde más ataca? Nuestra mente. Este pedacito aquí es donde se libran las batallas más terribles y más fuertes, porque el enemigo siempre trata de lanzarnos esos dardos, ¿verdad? Con pensamientos contrarios a la palabra y bueno, regreso. Entonces, sí, hermana, fíjese que por eso digo yo, es Dios. A mí cuando me lo localizaron me dijeron que estaba muy avanzado. Era en la etapa 4. Wow. Y tengo todos esos, porque me dieron todos los diagnósticos, me dieron un CD, me dieron todo. Nunca yo había escuchado qué era el cáncer de Hodgkin, del linfoma en el sistema linfático. Y yo decía, ¿qué es eso? Jamás había escuchado. Yo no, pues yo de la medicina estoy un poquito como he oído el cáncer de colon, cáncer del pecho, cáncer de la matriz, diferentes tipos de cáncer. Sí. Y cuando me dicen, tú tienes linfoma de Hodgkin, yo, ¿y qué es eso? Yo no lo he escuchado. Y me dicen todavía que estaba en una etapa 4 y que tenía que ser inmediatamente tratado. Sí. Me acuerdo que en ese momento mi esposo lloraba, pues, porque estaban solo los dos en el hospital. Y le digo yo, no le creamos, le digo yo así, no sé de dónde ni de dónde salió esa palabra, no le creamos, tenemos que buscar otra opinión médica. Sí. Y entonces, y no era fácil, yo tenía un gran nudo en mi mente, porque esa palabra de cáncer en el momento, a uno solo le viene la palabra muerte. Exacto. Es una cosa que tiembla todo. El cuerpo tiembla, pero yo no sé de dónde venían unas fuerzas de parte de Dios, de las cuales yo decía, no, yo no le voy a creer. Yo no voy a... Pero sé que es Dios. Amén. Cuando la roca en nuestra vida es Cristo, yo no sé de dónde sale eso. Y es algo dentro de uno que me acuerdo que le digo, no le vamos a creer, le digo a mi esposo. No, vamos a buscar, pero dentro de mí estaba el miedo. Claro. Estaba temblando yo. Sí. Entonces fue bien difícil porque fue en septiembre 18 y un mes después todavía empiezan a manifestarse los problemas del cáncer. Sí. Que yo pues como nunca había sentido nada, ni sabía qué era, y pues no tengo familia que yo sintiera que uno dijera, pues por medio de la familia lo heredé o algo, pues no, en mi familia. Entonces yo decía, no puedo creer eso. Y entonces llegó octubre y empiezan las manifestaciones del cáncer. Y yo no estaba que no quería creer, pero no quería aceptar que eso estaba ahí. Entonces empezó a hinchárseme el cuello. Yo tengo todavía unas cosas que quedaron. Tengo hinchado el cuello, mis tobillos, que fue parte de lo que me quedó. Claro. Pero también eso me ayuda a saber quién ha sido Dios y dónde, qué es lo que a recordar lo que el Señor ha hecho, como la escritura que leíamos de Daniel, que dice, me es grato darles a conocer las señales que el Señor ha hecho en nuestra vida, los milagros que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Y es bueno recordar. En el Antiguo Testamento me recuerdo que siempre que tenían una victoria, venían y ponían ese altar de piedras y les decía el Señor para que recuerden, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y es ahí cuando Dios se empezó a tratar conmigo. Pues uno a veces lee la palabra, pero en el momento que uno está teniendo ese proceso, Dios le vuelve a recordar lo que ya uno ya ha leído. Entonces, me dio el Salmo 34. Amén. Y para mí, yo ya lo había leído, pero fue algo diferente, digamos. Entonces vino ese Salmo en la protección divina, me gustaría leerlo. Sí, claro. Dice el Salmo 34, para la gloria de Dios, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuál es todo el tiempo? Pues, o sea, dolor, tristeza, alegría, lo que sea. Su alabanza estará de continuo en mi boca, dice. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán.
engrandecer a Jehová conmigo y exaltar aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ay, gloria a Dios. En ese momento yo sé que fue Dios recordándome la palabra, que cuando empezaron esos temores, preocupaciones, nerviosismo, él me iba librando de aparte del dolor. Sí. Y entonces me fui librando de cada una de esas cosas, la verdad. Pero siempre pues en la palabra, y era Dios hablando a mi vida, la verdad. Sí. Es que la palabra del Señor, como lo hemos venido diciendo, es la medicina. Proverbios dice que es medicina para nuestros huesos. Amén. Es medicina para nosotros. Y siempre cuando leemos la palabra, el Señor nos dice, ¿verdad? También en Proverbios 4, 20, 22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Y en ese momento vino esa palabra para usted y usted le puso atención, una atención que quizá antes no le había puesto tanto. Uno lo ve a veces, lee la palabra y a veces como que se le pasan los detalles por alto, ¿verdad? Entonces dice acá, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque Él quiere que sepamos que Él está ahí. Él quiere que sepamos que ya la medicina está disponible para nosotros, ¿verdad? Dice, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Esto lo encontramos en Proverbios 4, 20, 22. Gloria a Dios, qué hermosa escritura la que el Señor le dio, hermana. Amén, amén. Porque la verdad que, y fue todo, en sí, todo el capítulo que Dios fue tratando conmigo y en la forma que Él me fue presentando, pues cada versículo era en el momento que yo iba pasando. Yo digo, definitivamente siempre lo he creído, la palabra es vida. Amén. Pero en ese momento la estaba viviendo más dentro de mí. Amén. Entonces, todo es un proceso del cual Dios lo permite. El por qué no lo sabemos, pero cuando yo empecé a investigar qué era linfoma, qué era el cáncer ese de linfoma de Hodgkin, yo empecé. Lo más sorprendente para mí fue cuando me doy cuenta que en su mayoría eran a los hombres que le daban, y yo ¿cómo, verdad? Sí. Entonces, digo yo, esa era la forma que Dios iba a mover todo, pues, para glorificarse en mi vida y darme cuenta que Él siempre estaba ahí. Él siempre había estado. Lo tremendo fue cuando empezó el proceso ya de las quimioterapias, el proceso que me tocó ya ir con el especialista, el oncólogo. Cada vez lo va poniendo a uno más temeroso, más miedoso de todos los procesos, pues. Y me recuerdo yo que ya eso empezó en noviembre y el doctor me empezó a decir todos los procesos. Ahí uno ya ve la realidad de en lo que estamos entrando. Y recuerdo que cuando ya en diciembre, el 1 de diciembre, me tocó ir al doctor para que me explicara todo el proceso que iba a llevar. Me dijo que iba a tener 12 procesos de quimioterapia. Y él me empezó a explicar qué era lo que iba a suceder con la quimioterapia. A mí me empezó a temblar todo en ese momento. Sí. Y yo me recuerdo que en esa ocasión a mí solita me tocó ir con el oncólogo. Y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Sí. ¿Cómo? Y él me decía, no te puedo dar esperanzas, porque era una etapa 4, pero yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer conforme a la medicina. Claro. Y yo siempre he creído, Dios ha dejado la sabiduría en el ser humano. Claro que sí. Dios ha dejado el estudio para las personas y todo. Y me acuerdo que le dije, doctor, ¿qué va a pasar si yo ya no necesito esa medicina? Le dije yo, sí, ¿verdad? Pero siempre caigo en eso que es Dios trayéndole a uno esa fuerza, donde uno no sabe dónde la tiene, dónde está. Pues yo tengo que terminar mi proceso, me dijo, como ley que yo tengo que hacer, me dice, como proceso que debe terminar. Había algo dentro de mí creyéndole a Dios, pero mi cuerpo, mi sistema temblaba. Claro. Y me acuerdo que después los nervios venían en pensar,
¿cómo lo voy a decir a la familia? ¿Sabe que yo me guardé todo ese proceso con mi esposo? Y él no podía, él sentía que no podía. Pero me acuerdo que fue en septiembre, pasamos octubre, pasamos noviembre y diciembre todavía pensando, ¿cómo lo voy a decir? Yo no quiero que vean en mí una persona de que esté enferma y que no, yo quería algo diferente, yo quería pedirle a Dios qué hacer, porque somos testimonios en cualquier lado y no solo porque sino que yo quería ver cómo Dios se iba a glorificar. Y todavía hasta me pone nerviosa solo pensar lo que Dios hizo en mi vida. Y me acuerdo que platicando con mi esposo, él ya no podía guardarlo. ¿Y qué vamos a hacer? Yo le decía, esperemos a que Dios nos dé el momento adecuado para decirlo a la familia. Y me acuerdo que cuando el médico empezó a decirme todos esos procesos de que iba a ser la caída del pelo, iban a haber náuseas, iban a haber muchas cosas que da la quimioterapia. Sí, es que es algo muy agresivo, la quimioterapia no se puede ocultar. Ajá, eso. Entonces para mí ahí empezó más lo fuerte de pensar, ¿cómo? Esto ya no va a poder, ya no se va a poder ocultar, ¿qué vamos a hacer? Y entonces sentía yo que los nervios ya no, entonces decía yo no quiero que mis papás sufran viéndome mal, no, yo quiero ser yo la que lo cuente, yo quiero ser yo la, y me acuerdo que lo hablé con el doctor porque a mí me visitaron hasta la casa, que no podía yo esperar más, el cáncer había avanzado mucho, y que si no era yo iba a correr, y me acuerdo que hablando con mi esposo le digo, yo creo que ya es el tiempo, pero voy a ir primero a El Salvador. Quiero que mis papás me vean bien. Quiero que mis papás sepan el proceso que aguantar, pero que ellos no se desesperen. Claro. ¿Y qué me dijo el doctor? No puedes viajar. No estás en condiciones de viajar. No puedes hacerlo. Y yo, no, yo quiero hacerlo. Yo necesito que ellos me vean bien. Pero uno sin entender siempre qué tiene Dios más adelante. ¿Qué tiene Dios? Es ahí cuando empecé a ver cómo Dios, me acuerdo que ese día cuando ellos me dijeron, los médicos pues me dijeron la pérdida del peso, que a veces daba náuseas y daba muchas cosas. Venía yo en el camino sola pensando, ¿cómo lo voy a hacer con mi pérdida de pelo? Porque no sé por qué, pero para uno de mujer el pelo es algo que... Claro. Parte de las, ¿qué? No sé qué decirle, feminidad, ¿qué? Pero para mí era algo como, ¿cómo le voy a hacer para esto? Sí, y luego además, hermana, yo le voy a decir, usted tiene un pelo muy lindo. Yo siempre he admirado su pelo, no necesita hacerse nada. Nosotros que tenemos nuestro pelo así, ¿verdad? Queremos a lo mejor tenerlo onduladito y usted lo tiene muy lindo. Gracias, hermana, pero como no, que estamos a gusto. A ver, me realizo, ¿verdad? Pero mire, fue un proceso del cual yo decía... ¿Y cómo le voy a hacer de andar sin pelo? Y saben que Dios me habló en ese momento hasta sobre la caída del pelo. Yo venía manejando, llorando. Me recuerdo que ese día pasé a mi iglesia, gracias a Dios, Dios me ha permitido estar en el mismo lugar por 20 años en ese lugar. Y me acuerdo que pasé, porque yo decía, tengo que hablarlo con alguien, siento que me ahogo. Pasé a la iglesia y ese día, pero era lo mismo, el propósito de Dios. Pasé a la iglesia ese día, no había llegado el pastor y siempre él estaba allí, y ese día no estaba. Y entonces yo me parqueo enfrente del negocio de mi esposo y veo que había familia y yo decía, es que no se lo hemos dicho, yo no puedo llegar así llorando. Sí, claro. Pero era porque Dios quería tratar primero conmigo. Claro. Y yo no lo entendía. Entonces me recuerdo que me fui mejor para mi casa, me senté y me quedé escuchando la radio. Claro. Y ahí Dios empezó a hablar por medio de una hermana que estaba hablando a los jóvenes, le estaba hablando ese día. Entonces esa hermana hablaba de Puerto Rico para acá, para Seattle, y le hablaba a los jóvenes, y entonces hablaba sobre Jueces 16:22, y le decía a los jóvenes que hay procesos de los cuales el que pasó Goliat, David, pasó, el que pasó, ¿cómo se llama? Cuando perdió su cabellera a Sansón, y le decía a jóvenes, no pierdan su cabellera en estos tiempos, ¿verdad? No, y leía Jueces 16:22 donde decía, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y yo, Señor, yo digo, esto es para mí, yo sé que le están hablando a los jóvenes, pero eso es para mí, yo lo sentía tan adentro, que a pesar de que yo iba a perder
mi cabellera en ese momento, y después dice, comenzó a crecer. Sí. Yo dije, me estoy preocupando por una cosa de la cual va a volver a salir. Va a volver, claro. Sí. Entonces yo creo en que siempre la palabra le llegue en el momento oportuno a uno. Sí, sí. Y que llegue por cualquier forma, por cualquier medio hoy en día, de la cual Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Amén, amén. Siempre. Y la fe, yo veo aquí la fe, hermana, de usted trabajando, aún en medio, y eso es la fe, que nosotros no podemos ver el resultado, pero el Señor nos habla en el camino, nos está diciendo siempre, hey, aquí estoy. Hey, aquí estoy, por medio de su palabra, por medio de cosas que suceden. Entonces, pero yo veo su fe, que usted siempre decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a seguir este paso más adelante? ¿Cómo va a ser? Pero el Señor siempre está en los procesos con nosotros, amén, nunca nos deja. Amén. Y bueno, todavía pasan 11 años ya casi, porque en septiembre voy a cumplir esos 11 años y haber pasado por el proceso. Todavía a veces se me salen las lágrimas de pensar en lo bondadoso que es Dios. Amén. Ya no es del dolor, ya no es del, no. Es como Dios se glorificó, claro, en ese momento, en mi vida, y darme la oportunidad de vida de la cual tal vez yo no la merecía, porque no era merecedora, pero Dios en su misericordia tiene un trato tan bonito con uno. Amén, gloria a Dios. Y a mí a veces solo de recordar lo que me hace ver cómo es Dios. Y a veces se me salen todavía las lágrimas de pensar, ya no estaría aquí. Pero a Él se le plació todavía. El agradecimiento. El agradecimiento, gloria a Dios. Amén. Y después de eso, hermana, ¿cómo siguió el tratamiento? Sí. ¿Por cuánto tiempo? A mí me dejaron 12 quimioterapias, era un proceso de 6 meses, 2 por cada mes. A veces siento yo que el cáncer está ahí en el cuerpo, ¿verdad? Pero lo que más lo puede a uno quizás matar, primero los pensamientos, cómo a uno le vienen a atacar. Segundo, las medicinas que le ponen a uno. Es algo tan, bastante. No conozco yo como quien dice el área de la medicina y todo, pero cuando uno pasa por un proceso empieza a sentir unas experiencias de las cuales dice uno, el día que a mí me la ponía, yo me ponía mal, yo no podía sentir un olor, a mí el olfato se me hizo tan sensible, de lo cual todo era un olor bien, todo me parecía un mal olor, todo, limpiaban la casa o que cocinaran o que todo me daba náuseas. Entonces me acuerdo de que ese proceso fue duro, pero en lo que yo siempre me he sentido agradecida con Dios es en la unidad familiar. Porque yo le voy a decir que allí fue cuando Dios empezó, bueno, primero ya cuando en diciembre que supimos todo, que hablamos con mi esposo, ¿cómo le vamos a hacer para decirle a la familia? No queremos causar un impacto del cual ellos, no sé, vayan a sufrir. Dios le dio un sueño a mi esposo. Dios le habla mucho en sueños a mi esposo y le hizo que nosotros leyéramos Lucas, el capítulo de Lucas 7, donde habla de los milagros de Dios y que creyéramos que Él iba a hacer un milagro en el proceso de nosotros, para los laímos y todo. Y ahí fue como que se fortaleció más la fe de nosotros en ese momento. Y ya nos programamos para hablar a la familia, la reunimos como una... No sé por qué, ¿verdad? Todos, nosotros siempre hemos experimentado muchos milagros de parte de Dios, pero uno que no, y Dios sabrá por qué le plació, nosotros no tenemos hijos. Y me acuerdo que cuando nosotros reunimos a la familia, todos estaban tal vez expectando que nosotros le íbamos a decir que estaba embarazada. O sea, en vez de caer una noticia de la cual ellos esperaban, era una noticia triste. Porque me acuerdo que nos dicen, ya nos van a reunir para decir que van a estar en espera. Y no era eso, era una noticia tan delicada de la cual pues causa tristeza, ¿verdad? En vez de causar la alegría que esperaban. Por todos los resultados que generalmente se ven, ¿verdad? Pero el Señor es bueno y por eso es que estamos haciendo esto, usted que nos mira ahí tras la cámara, porque queremos infundir esperanza, queremos inyectarle este ADN que ha sido inyectado en nosotros, que hemos sido lavados con la sangre del Señor Jesús, que hay esperanza,
que el Señor cuando está con nosotros, Él cuida a su pueblo, que para Él no hay imposible, que Él es el que ha puesto la ciencia, ¿verdad? Y también algo muy importante que usted dijo, hermana, que el Señor dejó la ciencia para que nosotros echemos mano también de ella. Entonces la ciencia combinado con la fe, eso es poderoso, ¿verdad? Y si el Señor le place, no se necesitan doctores porque Él es el doctor de doctores, ¿verdad? Pero muchas veces Él quiere que pasemos por procesos, ¿verdad? Y a veces no entendemos, como decía usted al principio, por qué suceden las cosas, pero hay procesos que Él quiere llevar a cabo en nuestra vida y la mayoría de las veces es por eso que Él permite estas cosas, quiero decirle. Pero también queremos decirle que durante el proceso, ahí está con nosotros, el doctor de doctores, durante el proceso. Y que al final, ese es un final feliz. No es un final trágico, sino que es un final feliz cuando hay fe, cuando nos aferramos de la mano del Señor, cuando venimos nosotros y de verasmente tomamos esa palabra y la hacemos nuestra. Esta palabra es mía. Yo voy a vivir esta palabra. Yo le creo al Señor. Él es el creador de todas las cosas y a Él me aferro. Así que qué lindo esto, hermana, que a pesar de todo lo que usted pasó, que a pesar de todas las circunstancias, de tener que decirle a la familia, de darle una noticia que no era muy buena, ¿verdad? Que no era buena, en lugar de lo que ellos esperaban. Sí. Debe haber sido difícil. Fue difícil. Pero ahí fue donde Dios también siguió tratando con cada uno de nosotros. En ese momento, me recuerdo de que Dios nos dio el versículo de Jeremías 33:6, donde dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Gloria a Dios, qué hermosa porción. Él tenía el control de la sanidad, la medicina. Amén. Aunque los médicos no me daban esperanza, el Señor sí me daba esperanza. Amén. Él tenía una oportunidad para mí. Y reunimos a la familia y había mucho tristeza, lloro. Hubieron muchas cosas que se presentaron ahí en la reunión que tuvimos, pero todos pudimos ver cómo Dios trabajó en nosotros, cómo Dios pudimos ver también la unidad familiar en nosotros, porque todos estuvieron ahí para nosotros, ayudándonos a cuidarnos, a fortalecernos, a levantarnos los ánimos, a todo. Sí. Entonces, a la iglesia también estuvieron pendientes de nosotros. Entonces, es bonito el convivir, es bonito la unidad, es bonito contar con nuestra familia espiritual en esos momentos. Es muy importante. Porque la verdad que nos ayuda a que en el momento que nos sentimos flaqueando, hay alguien orando por nosotros y nos levante. Pues. Amén. Así que doy gracias a Dios porque parte de ese equipo de nuestra iglesia, todos estaban ustedes en ese momento también ahí orando por nosotros. Así que toda la gloria es para Dios, como Dios mueve cada cosa de la cual uno dice, solamente Dios hizo eso. Exacto. Solamente Dios. Sí, porque para que estuviera ya en un stage 4, imagínese usted que nos está mirando, un stage 4. Ya no da mucha esperanza, como decía mi hermana. El doctor le decía, ¿verdad?, que tenía que apurarse al tratamiento y que no le podía decir realmente el resultado. Si solamente dependiéramos de la ciencia, imagínese usted el pensamiento que viene, la desesperación que viene, aparte del dolor de tener la enfermedad en el cuerpo, aparte el tratamiento, que el tratamiento es un tratamiento muy invasivo, entonces eso es terrible, mentalmente drena, mentalmente ya está uno acabado, por decirlo así. Pero cuando tenemos al Señor y cuando tenemos esa esperanza, tenemos la palabra que es la medicina, nos lo está diciendo en varias porciones de la Biblia, no solamente en un lugar, y usted va a estar escuchando a medida que traigamos estos testimonios para que usted escuche de las personas que han pasado por esto. O sea, no es algo que nosotros nos hemos inventado, una historia
Nuestra hermana pasó por eso. Ajá. Y está aquí con nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque también el estado mental es muy importante. Y eso nos ayuda muchísimo, la palabra, de leer y hacer nuestra esa palabra. Todas las escrituras que ella ha leído. Y hay muchas más que usted va a estar escuchando, vuelvo y repito, para que usted cobre ánimo y usted sepa que no está solo, que no está sola. Que hay el Dios Todopoderoso que se preocupa por usted, que Él quiere hacer algo en su vida, pero necesitamos acercarnos y saber que Él está ahí para poder acercarnos.